Perú Mundo. Bien, nos vamos ahora a Siria. Gran confusión ha generado un supuesto atentado contra el presidente Bashar al-Assad. El ejército desmintió la información y mostró imágenes del presidente participando en las celebraciones por el fin del mes del Ramadán. Sano y salvo, el presidente sirio Bashar al-Assad reapareció así ante un centenar de fieles reunidos en una mezquita en Damasco. El motivo, la oración por el fin del mes del Ramadán o el Eid al-Fitr. La llegada de al-Assad estuvo marcada por la tensión debido a la diferente información que ha circulado. En un momento se habló que el convoy que custodiaba al mandatario sirio había sido atacado con bombas por los rebeldes, pero luego el gobierno lo descartó de manera oficial. Sin embargo, los rebeldes informaron que dicho ataque había sido ejecutado a la perfección. En la capital siria, un grupo de voluntarios bajo el nombre de Said, que significa ayuda, organizó un día especial para todos los niños con motivo del final de esta fiesta musulmana. Gracias a ellos, los niños jugaron, pintaron y se divirtieron, olvidándose un momento del difícil entorno y actual riesgo en el que viven. En Jordania, todos los desplazados sirios que viven en los campos de refugiados en Zatari también se reunieron para elevar oraciones por el Eid al-Fitr. Ellos pidieron por el fin de la actual guerra civil en Siria, para que así puedan retornar muy pronto a sus hogares. Muy bien, y a propósito del final del Ramadán, en los países donde se profesa la religión islámica, miles de musulmanes celebraron la festividad llamada Eid al-Fitr. Hoy los millones de musulmanes del mundo celebran el Eid al-Fitr, festividad que hace oficial el fin del Ramadán, mes sagrado en el Islam. Durante este periodo los musulmanes practican el ayuno, el cual consiste en abstenerse a realizar ciertas acciones tales como beber, fumar, comer y mantener relaciones sexuales desde antes del alba hasta el ocaso. Estas privaciones de las que se eximen niños, ancianos, enfermos, embarazadas y lactantes tiene como fin alcanzar la purificación del cuerpo y la autodisciplina, enseñar a los musulmanes a ser pacientes y humildes. Nosotros somos felices en el mes del Ramadán, lleno de redención, llena de oración y lleno de confesiones por todos los errores que hicimos, los pecados que hemos hecho. A medida que las personas comunes cometemos errores en la vida, tenemos que perdonarnos unos a otros y este es el momento de hacerlo. Hoy, cuando el mundo islámico festejó el fin de este mes sagrado, desde tempranas horas de la mañana los musulmanes realizaron una plegaria ritual. Se reúnen las familias en las mezquitas y hogares para darse la respectiva felicitación entre dulces, comidas y bebidas no alcohólicas, sino más bien tradicionales. Estas festividades tienen las mismas características en diversas partes del mundo en las que se localizan los musulmanes. Sin embargo, en contextos como el de la guerra en Siria y Egipto, que enfrentan un golpe de Estado, la fiesta del Eid al-Fitr está marcada por tensiones y protestas. La fecha del inicio del Ramadán no siempre es la misma. La aparición de la luna nueva es la que define el comienzo del mes en el calendario musulmán, que puede durar entre 29 y 30 días. Este año el Ramadán empezó el 9 de julio, cuando apareció la luna a finales del Shabán, el octavo mes en el calendario lunar islámico.
Hoy vamos a poder comentar de lo que significa el final del mes del Ramadán y también esas noticias pues que daban por muerto a Bashar al-Assad. Seguramente todos sus enemigos y los rebeldes hubieran querido que sea cierta, pero fue el ejército que los desmintió. Parece que el ataque ocurrió, pero digamos falló el blanco. Fue un ataque con morteros, si no me equivoco, pero no le dieron aparentemente a Bashar al-Assad. Existen las imágenes tanto del ataque como de él ileso después del mismo. Sobre el mes de Ramadán, bueno, como habíamos comentado al inicio del mismo, es un mes, digamos, de recogimiento, reflexión sobre el sentido de la propia existencia, un mes de arrepentimiento y de perdón, y también de autodisciplina y entender cómo padece quien no tiene la suerte de quien ayuna por voluntad y no por circunstancias ajenas a él o ella. Y es, digamos, hay una celebración especial por el fin del mes que se da justo en estos días. Como se define en función de un calendario lunar, el Ramadán no termina el mismo día en todas partes. Puede haber una variación de 1 a 2 días incluso. Pero pese a la tensión que se puede vivir en muchos países musulmanes, se respeta mucho la celebración de Ramadán, ¿no? Es como una tregua, ¿no? ¿O no? Generalmente se busca que lo sea, pero la guerra en Siria, donde básicamente todos los bandos involucrados son musulmanes, ha continuado, y los enfrentamientos en Egipto lamentablemente también continuaron durante este mes. Claro, y además que las amenazas de Al Qaeda es por estos días, ¿no? Cuando termine la fiesta de Ramadán. Exacto. Muy bien, y les contamos que la última moda entre los hombres de los países del Medio Oriente son los implantes de bigotes, un símbolo de virilidad que atrae también a miles de turistas. Una vez a la semana sin falta, Yunus, de 25 años de edad, llega hasta esta peluquería de caballeros en el centro de Estambul para retocar su bigote. Para él, como para muchos otros turcos, esta parte de su rostro siempre tiene que recibir un cuidado especial. La tradición se pasa de padre a hijo. En nuestra cultura, un hombre sin bigote no es un hombre de verdad. Y es que en países como Turquía y Pakistán, así como en todo el Medio Oriente, el bigote está directamente relacionado con la virilidad y la fuerza. Incluso hasta hace poco los bigotes podían decir mucho sobre el papel del hombre en la sociedad. Las gruesas y tupidas las tenían los activistas de izquierda, las estrechas y ordenadas para los conservadores religiosos y colgando a cada lado para los nacionalistas, estilos que también son muy comunes en los pasillos del poder. El hecho de que Erdogan llegara al poder, así como otros con bigotes, quita la idea que solo el hombre común tiene bigote y que el funcionario importante debe estar afeitado. Pero no todos tienen la suerte de tener un vello facial natural. Algunos tienen que pagar una fuerte suma de dinero para colocarse implantes y los varones no escatiman en precios. Se trata de la última moda. Si no quieren quedar como dice el refrán popular, que un hombre sin bigotes es como una casa sin balcón. Quería parecerme a los antiguos turcos, los otomanos, ya que soy un alma nostálgica y admiro esa época. En Estambul existen unas 250 clínicas o consultorios privados que ofrecen ofertas especiales. El precio estándar de los bigotes es a partir de los 2.000 euros. Por lo tanto, el turismo del pelo está en pleno auge, gracias al constante incremento del número de visitantes extranjeros. Muy bien, cambiamos de tema. En Birmania, miles de personas han recordado la masacre de 1988, mientras que en Georgia se cumplen 5 años de la guerra con Rusia en la región de Osetia del Sur. Birmania ha recordado el aniversario número 25 de las protestas estudiantiles que iniciaron la lucha por la democracia en el país. Es la primera vez que los acontecimientos de 1988 se recuerdan abiertamente con la aprobación del actual gobierno reformista. Birmania se encuentra inmerso en un proceso de transición democrática tras casi medio siglo de regímenes militares. Algunos activistas colocaron ofrendas florales en el centro de la antigua capital, Rangún, para honrar a las cerca de 3.000 personas que murieron en las protestas brutalmente reprimidas. En la ceremonia también estuvo presente la líder opositora Aung San Suu Kyi, que se convirtió en una figura destacada durante el levantamiento.
Otro país que también recuerda un episodio oscuro de su historia es Georgia. Un día como hoy, hace 5 años, estalló la guerra relámpago contra Rusia. En la capital Tiflis se ha celebrado una emotiva ceremonia en recuerdo de los muertos por el conflicto en 2008. El enfrentamiento se produjo porque Georgia quería conservar bajo su control la región separatista de Osetia del Sur, un territorio prorruso de la República Caucásica. Rusia no permitió el ataque y emprendió una operación militar. Al acabar la guerra, luego de 5 días, Moscú reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, otro territorio separatista. Desde entonces la situación entre ambos países sigue estancada. Prueba de ello es que un día antes del 5º aniversario del conflicto, ambas naciones se siguen acusando mutuamente y siguen sin reconocer sus errores. Muy bien, vamos a hablar de esta masacre en Birmania y luego del tema de Georgia. Bueno, en el caso de Birmania, después de un cuarto de siglo de una dictadura militar, se producen manifestaciones inicialmente, como suele ser habitual en estos casos, por parte de estudiantes universitarios demandando reformas políticas y luego se suman miembros de minorías étnicas, monjes budistas y otros sectores de la sociedad y fueron brutalmente reprimidos, murieron unos 3.000. Eso da origen a elecciones que gana por un amplio margen una coalición de oposición que presidía la premio Nobel la que luego sería premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y claro, como los candidatos propuestos por los militares pierden, las elecciones son anuladas y recién a partir del 2011 hay una verdadera transición que parece ser hacia la democracia y esta es la primera vez desde 1988 en que este hecho puede conmemorarse públicamente, ¿no? En el caso de Georgia, acá lo paradójico es que cuando se dice que Abjasia y Osetia del Sur son 2 nuevos países independientes, Osetia del Sur tiene como 40, 50.000 habitantes, o sea, en la práctica lo que ha ocurrido es que Rusia los ha anexado, no que se hayan independizado de Georgia. Muy bien, ahora nos vamos a ir precisamente a Rusia. Neonazis han publicado fotos de torturas a un joven homosexual antes de matarlos y el gobierno asegura que la ley anti-gay no afectará a participantes del Mundial de Atletismo. La violencia homófoba en Rusia continúa con una alarmante impunidad. Un adolescente ha fallecido tras recibir una paliza de un grupo de neonazis por ser gay, según denuncia la ONG Spectrum Human Rights Alliance. Lo más indignante es que fueron los propios agresores quienes distribuyeron por las redes sociales las imágenes de las torturas y vejaciones a las que sometieron a su víctima. La violencia de los grupos neonazis rusos a los homosexuales son cada vez más habituales. Según denuncia Spectrum, estos extremistas engañan a los adolescentes gay y los contactan a través de internet para luego abusar de ellos. Las agrupaciones de derechos humanos han denunciado que la reciente ley anti-gay de Rusia ha fomentado estas conductas. Por eso los deportistas que están llegando a Moscú para el Mundial de Atletismo, que se realiza este sábado, ya han expresado su preocupación. Ante la situación, el ministro de Deportes ruso, Vitaly Mutko, aseguró hoy que los derechos de los atletas homosexuales serán garantizados el año próximo en los Juegos Olímpicos de Sochi, siempre y cuando no violen la controvertida ley anti-gay que rige en el país. Todos los intereses y derechos serán protegidos, pero también se debe respetar las leyes de un país, dijo Mutko en una conferencia de prensa en la previa del Mundial de Atletismo. Muy bien, estábamos viendo, Farid, esta violencia terrible que hay contra jóvenes homosexuales y es la poca tolerancia que puedes tener, porque al final es su vida y ellos pueden hacer lo que le da la gana, ¿no? Aparentemente no, porque además, bajo una interpretación rigorista de la ley que se ha aprobado en Rusia, podría decirse que hacer campaña contra este tipo de violencia viola esa ley, ¿no? Porque no se puede hacer campaña en favor de los derechos de los homosexuales. Entonces, si uno hace campaña en contra de la violencia contra las personas por motivo de su opción sexual, uno podría decir que cae dentro de lo que tipifica